Bueno, vamos a ver una pequeña clase del rango de partículas cargadas que tiene que ver con el tema de la interacción de las partículas cargadas con la materia. Una partícula cargada se mueve a través de un cierto material perdiendo energía cinética por medio de la interacción con los electrones y núcleos del material, y eventualmente la partícula se detiene. La distancia total recorrida por la partícula se llama path length, es decir, ese es el recorrido que hace la partícula dentro del material, que en el caso de los electrones que interactúan con la materia y hacen una especie de un zigzag. Ya vamos a ver un esquema. Y en el caso de las partículas pesadas, esa trayectoria es prácticamente lineal. Entonces, el espesor, ¿cómo se define el rango? Como el espesor del material que detiene las partículas que tienen una cierta energía, una cierta masa y una cierta carga. A ese espesor se le llama rango. Para el caso de los electrones, el rango es menor que ese recorrido, que ese path. Y para el caso de las partículas cargadas, ese rango es aproximadamente igual al recorrido. Aquí podemos ver un esquema de la interacción de los electrones o el material, y vemos que los electrones interactúan con los electrones y núcleos de los átomos que componen el material, y vemos entonces que estos electrones hacen un recorrido total como una especie de zigzag hasta que se detienen en el material, y entonces ese recorrido es mucho mayor que ese rango, que es el espesor del material que detiene la partícula. Para el caso de partículas alfa, que son partículas cargadas positivamente, ese camino o ese path, ese recorrido es igual al rango. Entonces, si consideramos un haz paralelo de partículas cargadas pesadas, todas con la misma energía, que incide sobre un cierto material que tiene un cierto espesor, y tenemos un detector, ¿verdad?, que registra las partículas que atraviesan el material. Entonces, el número de partículas que atraviesan el material va a tener una gráfica que cambia con el tamaño del espesor. Entonces, en este caso, podemos ver cómo para partículas cargadas pesadas, para un cierto espesor, un espesor pequeño, digamos, vemos entonces cómo las partículas incidentes atraviesan todo el material. Una vez que el espesor comienza a aumentar, va a llegar un momento en que las partículas que detecta el detector comienzan a decaer, hasta que el detector detecta la mitad de las partículas incidentes, y en ese caso, entonces se denomina un rango promedio. El rango puede obtenerse a través de esta ecuación, integrando esta expresión que tiene que ver con el stopping power, el poder de frenado. Esto suele ser expresiones un tanto complejas, largas, en la cual habría que hacer esta integral. Sin embargo, se pueden hacer ecuaciones para calcular el rango para las diferentes partículas con ecuaciones semi-empíricas. Entonces, en todo caso, las partículas incidentes, en este caso partículas pesadas, inciden, atraviesan el material, el detector las detecta hasta que ellas, al atravesar un cierto espesor, comienzan a decaer el número de partículas que detectan, hasta que ese espesor es tal que el detector detecta 0 partículas. En ese caso, en que prácticamente 0
el número de partículas en el detector se llama rango extrapolado. Y la diferencia entre estos dos rangos, entre el rango promedio y el rango extrapolado, es aproximadamente el 5%. Entonces, como he dicho antes, se pueden obtener ecuaciones o fórmulas semiempíricas para calcular el rango como función de la energía cinética de las partículas. Para el caso de partículas alfa, el rango en el aire a la temperatura y a la presión normal están dadas por las siguientes expresiones. Para energías cinéticas de la partícula alfa entre 1 y 4 megaelectronvoltios se usa esta expresión, y para energías cinéticas entre 4 y 15 megaelectronvoltios se usa esta expresión. Si se conoce el rango para un material, se puede determinar el rango para otro material aplicando la siguiente ecuación, donde ρ son las densidades y A el peso atómico del material. En el caso de un compuesto, entonces podemos calcular el peso molecular efectivo a través de la siguiente expresión, en la cual vamos a ver un ejemplo de cómo calcular el peso molecular efectivo, por ejemplo, para el caso del agua y para el caso del aire. Entonces, aplicando la ecuación anterior, para el caso del agua tenemos hidrógeno 11%, oxígeno 89%. Entonces, en esa sumatoria se colocan los dos componentes, hidrógeno y oxígeno, con sus porcentajes y sus pesos atómicos. El peso atómico del oxígeno es 16, del hidrógeno 1. Al hacer esta operación tenemos un peso molecular efectivo igual a 9. Para el caso del aire, compuesto de nitrógeno, oxígeno y argón, aplicamos la misma ecuación, hacemos la sumatoria para los tres elementos que componen el aire, con sus respectivos pesos atómicos, y obtenemos entonces un peso molecular efectivo para el aire de 14,74. Podemos también hacer otro ejemplo para calcular entonces cuál es el rango de las partículas alfa de 3 megaelectronvoltios en un material que es oro. Entonces, para ello vamos a usar el rango conocido de partículas alfa en silicio, también de la misma energía, y ese rango es igual a 12,5 micrómetros. Entonces, usando la ecuación anterior que hemos visto antes, despejamos el rango para el oro en función del rango para las partículas alfa en silicio. Sustituimos entonces en la ecuación el rango de las partículas alfa en silicio por la densidad de silicio sobre la densidad del oro, por el peso atómico del oro, la raíz cuadrada del peso atómico del oro sobre el peso atómico del silicio, y eso nos da 4 micrómetros. También podemos usar la ecuación que tiene que ver con el rango de las partículas alfa en el aire, como vimos anteriormente, y podemos usar esta ecuación. En el caso de que tenemos 3 megaelectronvoltios de partículas alfa, entonces usamos esta expresión y sustituimos entonces el rango de las partículas alfa de 3 megaelectronvoltios en oro en función ahora del rango de las partículas alfa en el aire. Sustituimos, ¿verdad?, el peso atómico, la densidad, y eso nos da 3,8 micrómetros. Usando las dos ecuaciones, el rango es prácticamente el mismo. Entonces, el rango de las partículas alfa, que tiene una energía cinética de 3 megaelectronvoltios en oro, es 4 micrómetros. Podemos también calcular cuál es el rango de protones y deuterones. Esto se puede hacer a partir del rango de la partícula alfa de la misma velocidad usando la siguiente ecuación. Entonces, recordemos que el deuterón
Es un isótopo estable del átomo de hidrógeno y se compone de un neutrón y un protón. Entonces, en la expresión para el rango de protones y deuterones, entonces tenemos el rango de la partícula alfa en el aire, que tiene la misma velocidad que un deuterón o un protón, cualquiera de los dos casos. M es la masa de la partícula, si un protón es 1 y si un deuterón se coloca 2. Y M alfa es la masa de la partícula alfa, se coloca 4. Veamos un ejemplo. ¿Cuál es el rango de deuterones de 5 megaelectronvoltios en el aire? Entonces, para eso necesitamos cuál es el rango de las partículas alfa en el aire que tienen 5 megaelectronvoltios. Para eso tenemos que calcular la energía cinética de las partículas alfa para poder usar alguna de estas dos expresiones, que es el rango de las partículas alfa en el aire, como hemos visto anteriormente. Entonces, para ello vamos a usar la expresión de la energía cinética igual a un medio de la masa por la velocidad al cuadrado. Despejamos la velocidad al cuadrado entre 2 y eso es igual a la energía cinética entre la masa. Como las velocidades de la partícula alfa y de los deuterones tienen que ser iguales, entonces igualamos y despejamos la energía cinética de la partícula alfa. En este caso nos daría M alfa es 4, M del deuterón es 2, entonces para entre 2 es 2, por la energía cinética del deuterón, y eso nos da 2 por 5, 10. Como es 10 megaelectronvoltios, entonces usamos la ecuación que está en el rango entre 4 y 15 megaelectronvoltios, la energía cinética de la partícula alfa. Entonces usamos la siguiente expresión para calcular el rango de la partícula alfa en el aire. Y eso nos da 106 milímetros. Con ese valor, ¿verdad? Sustituimos entonces en la ecuación anterior para el rango de deuterones, ¿verdad? Sustituimos acá las masas. Entonces igual nos daba 4 entre 2, 2 por el rango de la partícula alfa en el aire menos 2, eso es igual a 210 milímetros. Es decir, este es el espesor del aire que detendría deuterones que tienen energía cinética de 5 megaelectronvoltios. Otro ejemplo sería también calcular cuál es el rango de deuterones de 5 megaelectronvoltios en aluminio. Deuterones de la misma energía que el ejemplo anterior en aire, pero ahora en aluminio. Entonces para eso usamos la ecuación que habíamos visto anteriormente también para calcular el rango en un material, conociendo el rango en el aire, como vimos anteriormente usando esta expresión. Podemos calcular el rango de deuterones en aluminio sabiendo el rango de deuterones en el aire, que en este caso eran 210 milímetros. Entonces, sustituyendo en esa ecuación el peso atómico y la densidad, eso nos da un valor de 136 micrómetros o 0,136 milímetros. Pueden notar que esta cantidad es mucho menor que 210 milímetros. O sea que este sería el espesor de un material de aluminio que detendría deuterones de 5 megaelectronvoltios. En el caso del aire se necesita una cantidad mucho mayor, 210 milímetros de espesor de aire, para detener deuterones de 5 megaelectronvoltios. Veamos cómo es el rango para electrones. Pues en el caso de electrones, la curva de transmisión no tiene una parte plana. Recuerden que para partículas cargadas, pesadas, esta curva de transmisión, digamos, tiene
una parte plana y luego cae bruscamente, ¿no? En este caso, el número de partículas va disminuyendo gradualmente a un nivel de fondo. Va disminuyendo gradualmente el número de partículas que detectaría el detector que atraviesan el material hasta alcanzar un fondo. Entonces, en este caso, el rango es igual al grosor o al espesor del material, que se define por el punto donde la línea de extrapolación de la curva de transmisión se encuentra con el fondo. Entonces tenemos esta línea. Entonces esta sería la línea de extrapolación que se encuentra con el fondo. En ese punto de intersección tenemos entonces el espesor del material que detendría los electrones de una cierta energía. Sin embargo, se puede calcular también con ecuaciones semiempíricas para electrones que tienen energías entre 0,3 keV a 30 MeV. Esa expresión viene dada por la siguiente ecuación. Observen que esto está en kilogramos sobre metros cuadrados. Esta expresión habría que dividirla entre la densidad del material para que nos dé el rango en unidades de longitud. Entonces aquí, en esta expresión para electrones, tenemos parámetros como A1, A2, A3, A4, A5, que se pueden obtener a través de la siguiente expresión. Entonces, por ejemplo, en A1 se tiene 2,335 por el peso atómico del material sobre el número atómico del material elevado a la 1,209, y así se pueden obtener los otros parámetros. Lo podemos calcular y sustituir en la siguiente expresión. Gamma tiene que ver con la energía cinética de los electrones en este caso. Veamos un ejemplo. ¿Cuál es el rango de electrones que tiene una energía cinética de 1 MeV en oro? Usamos la expresión que vimos anteriormente, calculamos de A1 a A5. Entonces el peso atómico del oro 197, el número atómico del oro 79, se calcula a 1, y así para todas las expresiones de A2, A3, A4, A5 se sustituyen esta expresión. Gamma lo podemos calcular a través de esta ecuación. Tiene que ver con la energía cinética y con la energía de la masa en reposo del electrón, que es 0,511 megaelectronvoltios. Entonces aquí tendríamos 1, que es 1 megaelectronvoltio, más 0,511 megaelectronvoltios, eso nos daría 1,511 megaelectronvoltios, entre 0,511 megaelectronvoltios, eso nos da 2,957. Al sustituir todos estos valores en la expresión, nos queda un rango, como vimos, en 2,18 kilogramos sobre metro cuadrado. Si dividimos sobre la densidad del oro, entonces nos da en unidades de longitud, y ese valor es 113 micrómetros. Este sería el espesor del oro, del material de oro, que detendría electrones de 1 megaelectronvoltio. En el caso de partículas beta, las partículas beta tienen un espectro de energía 0 y la energía cinética máxima de las partículas beta. Cuando hay emisión de partículas beta, estas partículas no tienen una única energía como los electrones. Aunque las partículas beta son electrones también, estas partículas se diferencian de los electrones porque son emitidas con un espectro de energía entre un 0 y una energía máxima. En el caso de los electrones, son electrones monoenergéticos que tienen una única energía. Entonces, en este caso, para las partículas beta, las partículas beta transmitidas a través de un espesor viene dada por la siguiente expresión. Entonces, es el número de partículas transmitidas a través de un espesor es igual al número de partículas que entran en material, multiplicado por E a la menos mu por T, donde mu es el coeficiente de absorción másico y T es el espesor del material.
el coeficiente de absorción máximo se puede determinar a través de esta expresión, y vean ustedes que esta energía corresponde a la energía máxima de las partículas beta. El rango de las partículas beta se puede determinar usando la ecuación para electrones, colocando la energía cinética igual a la energía máxima de las partículas beta. Entonces aquí vemos una gráfica del número de partículas que atraviesan un cierto material de un espesor. Aquí vemos que este sería el espesor del material. Aquí están el número de partículas que lo atraviesan. Si el material es muy pequeño, de un espesor pequeño, bueno, lo atraviesa por completo. Al aumentar el espesor, las partículas comienzan a decaer. Comienza a haber menos partículas en el detector, recuerden el esquema, hasta que no detecta nada, no detecta ninguna partícula para un cierto espesor del material. Entonces, en el caso de electrones, recuerden que la gráfica tenía un cierto fondo, venía cayendo, disminuyendo gradualmente, pero llegaba a un cierto fondo, no llegaban a cero, y se definía el rango entre esa intersección de la curva de transmisión con el fondo. Y en el caso de partículas pesadas cargadas, teníamos que una línea recta acá, y de repente caía bruscamente para un cierto espesor del material. Veamos un ejemplo. En cuanto a las partículas beta, entonces se pregunta cuál es la fracción de partículas beta de 2 megaelectronvoltios que atraviesan una lámina de aluminio que tiene un espesor de 0,1 milímetros. Entonces, bueno, para ello calculamos primero cuál es el coeficiente de absorción máximo usando la ecuación anterior. 2 megaelectronvoltios sería la energía máxima de las partículas beta. Con eso calculamos el coeficiente de absorción. Y la fracción transmitida, entonces la calculamos a través de la expresión que vimos anteriormente. Entonces, E a la mol por T, el coeficiente de absorción máximo que acabamos de calcular, lo multiplicamos entonces por el espesor, ese espesor, entonces se calcula como 0,1 milímetros de espesor de la lámina de aluminio por la densidad del aluminio. Esa T es la longitud por el espesor del material por la densidad del material. Entonces, al hacer esa multiplicación, nos queda 0 menos 0,208, y al hacer la exponencial nos queda 0,81. Entonces 0,81 es 81% de las partículas beta atraviesan la lámina de aluminio.